Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 2:06 aquí en Canarias, 3:06 en el resto de España. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco, un Espacio en Blanco que estamos realizando desde aquí, desde Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos todavía un montón de misterios y de respuestas y de temas para aprender. Saludos a toda la gente que nos sigue escuchando en directo, a los que estáis conectados a través del Face. Os vamos a hacer unas cuantas fotografías para que veáis, creo que ya tenéis alguna, de este lugar donde estamos. Y si queréis mandar algún email, espacioenblanco@rtve.es. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional. Uno de nuestros temas es tratar de recuperar la tradición. Si digo memoria, luego se enfadan. La tradición, lo estamos haciendo con Nando Hernández, un escritor canario que ha prometido llevarnos a algunos lugares. ¿Has prometido, no? Sí, efectivamente. Son testigos luego. Vale. Hay más cosas que queremos contaros. Estamos tratando de recuperar eso, la tradición, porque es un poco nuestros orígenes. Decía uno de mis profesores, que dentro de poco va a estar en el programa, que el ser humano, si no recupera eso que le sustenta, está perdido en medio de esta vorágine que es el mundo, la marea del planeta. ¿Qué me dices? Son las raíces las que nos sustentan. Vale, vamos a tratar de recuperar raíces con ese mito de la creación que contaban de boca en boca los antiguos habitantes de estas islas. Son muchos los mitos que aún desconocemos de este pueblo mítico que hoy estamos tratando de conocer. Uno de ellos, el de la creación. Queremos desvelarlo ahora. Ha pasado de boca en boca en múltiples generaciones y hoy de nuevo se hace vivo ante nosotros. Se le conoce como el mito de creación Washit. En el principio, era nuestra abuela, que tenía forma de gánigo de color rojo y negro. Se llamaba Atenai. Ella llevaba en su interior el germen primero, tan blanco y espeso como la leche mecida, y pidió a la lluvia que la hiciera fecunda, pues ella sola no podía ser madre. Una noche en que la luna tenía los cuernos virados hacia el cielo, Atenai subió a lo más alto de la montaña Aillo. La lluvia llegó hasta ella, susurrándole las más bellas palabras de amor, tan dulces como la miel de abejas, rozándola con su frescura. Atenai sintió que el germen primero que albergaba se estremecía y crecía en su interior, hasta que no pudo más y con un inmenso grito se rompió en 1000 pedazos y derramó el cuerpo de la madre primera de los Washit, que se llamó Shantena, la cual tenía el don de poder parir a hombres y mujeres. Pero al parir a hombres y mujeres, se dio cuenta de que no tenía mashíos suficientes para todos ellos y decidió dividir cada uno en 2 mitades. La parte que rige la maternidad y la dulzura se la dio a las mujeres y la que rige la fuerza y el trabajo se la dio a los hombres. Es por eso que cuando una mujer reconoce en un hombre su otra parte del mashío, se une a él irremediablemente y le entrega su gánigo para dar vida a otro Washit. Este es uno de sus mitos, concretamente el de la creación. Conozcamos algo más de los mitos de este pueblo legendario. Así Nando, es como se contaba cómo era la creación
Sí, además... Supongo que en el fuego, los Sí, abuelos, además los niños, ¿no? me trae muchos recuerdos porque... Esto que te ponía muy claro, emocionado. efectivamente. ¿Te lo contaba tu abuelo a ti? Sí, efectivamente. Y esto, digamos que es ese mito de creación de donde venimos Los seres humanos. Los seres humanos. Wasit significa eso, el legítimo, es decir, alguien que es de la tierra, ¿no? El verdadero hombre. Tú sabes que en muchas culturas el nombre no te lo dan los demás, te lo das tú mismo, ¿no? Y en este caso, Wasit significa eso, el legítimo, ¿no? O el verdadero. Ahillo es una montaña que está en Tenerife, además tiene esa focalización, su nombre... dice eso básicamente, ¿no? Habla de fecundidad, ¿verdad? En el caso de la abuela y de Atenay y de Santena, la madre, ¿no? de los primeros Wasit, digamos que nos está no solo recordando ese origen, ¿verdad? Primordial de la madre, ¿verdad? Primordial, sino que además nos está indicando de que la cultura de nuestros antiguos era eminentemente matriarcal. Tenía mucha influencia, mucho poder la mujer. Sí, además, fíjate que ese nombre que se le da, el de chamato, no tiene solo, digamos que el nombre de mujer como tal, sino además tiene un carácter más sagrado. Chamato además se le llama a un idolillo que se ponían en las fuentes en determinadas épocas del año, por ejemplo, a partir del Chumajec, donde las muchachas jóvenes iban a bañarse y recibir de alguna manera que ese betilo, perdón, ese chamato, ese idolito, ¿verdad?, de madera, las hiciera fecundas. Ellas elegían a los hombres. Sí, además, fíjate que precisamente ahora, a partir del 21 de junio, la fiesta de la Chumajec... Han pasado muchas cosas, discúlpame, a mí me han pasado muchas cosas aquí en Canarias. ¿Sí? De hecho, hicimos esa concentración allí en el Teide, más de 40.000 personas. Luego te tengo que preguntarte de nuevo otra cosa más que me pasó en la isla de La Palma. Ajá. Bueno, el 21 de junio, ¿qué pasa? 21 de junio, festividad o fiesta de la Chumajec. Había una tradición que todavía los días 24, por lo menos en la isla de Tenerife, en el norte, si no recuerdo mal, en el Puerto La Cruz, se ha vuelto a rescatar, que procede de una tradición de los antiguos, ¿no? Y es que en ese día los hombres que querían de alguna manera indicarle a la mujer que estaban interesados en ella, iban y le adornaban con flores y fruta por fuera de sus auchones, ¿no? Si la mujer recogía la fruta y las flores, le daba permiso a este hombre para que la cortejara, ¿no? Y terminaba de alguna manera pidiéndole, en este caso al chaurero, que era, para que nos entendamos, el jefe patriarcal, el jefe del auchón, de la vivienda, ¿no?, donde vivía, para que les diera permiso para unirse, entregándole un gánigo como símbolo de esa unión en una huacra en la época del Beñesmet, alrededor del 15 de agosto. Qué cantidad de tradiciones que siguen estando ahí, ¿eh? Y lugares mágicos que podamos visitar, que todas las personas que están aquí, canarios que no conocen y los que venimos de fuera, podamos ir a sentir esa fuerza del pueblo guanche. Hay muchos sitios, sobre todo en el sur de la isla, además que ¿Sur de Tenerife, de sí, Gran Canaria? ¿A cuál te refieres? También, el sur de Tenerife. Estamos en Gran Canaria, ¿no? Sí, claro, hay que decir alguno, pero en eso ya se encarga Luis, que es más... vale. O sea, es de la isla, ¿no? Vale. Pero sí es verdad que hay lugares que además siguen conservando esa fuerza. No hace falta ser especialmente sensible para notarlo, ¿verdad? Y que de alguna manera nos reconectan con ese pasado, con los ritos que allí se hicieron. Y bueno, hay uno que bueno, yo le tengo mucho cariño, hablando de ese Daxai que hablábamos antes, es un Samara. Además, los lugares, es curioso porque se conservan a sí mismos, ¿no? Sí. Sí, el Samara del que estamos hablando, un Samara donde vivían las maguadas, las mujeres sagradas. Y es curioso porque si te fijas, todo alrededor está construido
menos esa zona. Construido de casas normales, de casas, nuestras, claro, ya, ¿no? sí, efectivamente. Y esa zona sigue en estado como estaba hace 600 años, ¿no? Ya con un claro deterioro, porque muchos de estos lugares también, si no se vuelven a utilizar, no se vuelven a reconectar, se van perdiendo irremediablemente. ¿Dónde es? No lo has dicho, creo. Sur de Tenerife. ¿No vas a decir más? En San Miguel. Si quieres, después ya te paso por Facebook el Google Maps y lo miras. Vale. ¿Los guanches hacían rituales de magia, sacrificios, controlaban ese tipo de cosas? No, hay solo un ritual que se hacía con sangre. Todos los pactos que se hacían con las personas del otro lado de ese mundo del Luyet, el mundo de transición donde iban las almas de los desencarnados, ¿verdad? Creían entonces una vida después de esta. Claro, claro. El Luyet, además, lo hablaba antes con Sol, era un Blanco Soler, sí, que está aquí desde el Congreso. Era un mundo de transición donde todo era igual a lo que había en este plano, ¿no? Existencial, salvo porque tenían una suave tonalidad anaranjada, ¿no? ¿Sí? Sí, y por eso se identifica hoy en día el atardecer y el amanecer con ese color anaranjado como una de los momentos donde la puerta de ese mundo del Luyet, el mundo de transición, se hace visible. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Con Nando Hernández, nuestro segundo invitado, preparando un poco la búsqueda que vamos a hacer de objetos desaparecidos. A mí una vez me pasó en la isla de La Palma, me recordaba una persona muy querida para mí aquí. Fui por la noche, un día de Nochevieja, isla de La Palma, Caldera de Taburiente, en un lugar donde decían que los guanches hacían extraños rituales. No sé si se llama el Diablo, una montaña del Diablo que hay allí, tremenda, supongo que lo conocerás. Y de repente sentí la presencia de un ser tremendamente tremendo, voy a hablar de la redundancia, que me perseguía. ¿Ha quedado algo de eso plasmado todavía en algunos lugares sagrados, mágicos? Yo no lo sentí como nada bueno, ¿eh? Ahí vamos a ver, el concepto de mal, como se entiende, por ejemplo, dentro del catolicismo, no existía. Es decir, nadie iba al infierno, ni ibas al cielo si eras bueno, ¿no? Lo que se pensaba es que cuando el niño nacía, todos teníamos, digamos que un equilibrio entre el bien y el mal, o lo que se conoce como bien y mal, ¿no? Cuando tú te ibas desarrollando dentro de la sociedad, además, daban mucho esa faceta porque a las personas se les educaba, ¿no? Para que, digamos que fueran útiles a la sociedad y a tus conciudadanos, ¿no? A la gente que te rodea, ¿no? Y evidentemente en el transcurso de esa vida alimentabas más uno que otro, ¿no? En fin, pero sí existe un concepto que es el Avesán. El Avesán es lo oscuro, ¿vale? Y en lo oscuro básicamente son formas energéticas de baja vibración que normalmente se utilizaban en ciertos lugares, se les alimentaba con sangre para que vigilaran muchos espacios sagrados. Magia pura, ¿no? Bueno, es magia, más que magia es se podría decir que un pacto, ¿no? Donde yo te alimento, pero me tienes que hacer este servicio. Ya. Qué cantidad de cosas increíbles desconocemos de ese pueblo, ¿eh? Yo creo que cada vez menos, ¿verdad? Porque sí, cada vez menos además hay un resurgir, la gente está, no solo yo, sino hay muchos colectivos que se están implicando en rescatar nuestras tradiciones más ancestrales. Y yo creo que esa inquietud, ¿no?, que tienen muchos canarios por conocer sus raíces ancestrales e identitarias, están haciendo posible que cada vez salgan a flote pues muchas de esas historias que antes permanecían en el seno de la familia. Vale, 3 preguntas casi para terminar. Barranco de Badajoz, uno de los lugares que hemos visitado donde se han vivido muchas cosas. ¿Era un lugar sagrado para los guanches? Sí, además un lugar de enterramiento. ¿De enterramiento? Sí, es un lugar de enterramiento y además, curiosamente, muchos de los enterramientos que se encuentran ahí son de niños. ¿De niños? Sí, con lo cual el nombre que tiene Barranco de Badajoz, que es Amoco o Chamoco, es lo húmedo,
pero no lo húmedo de mojado, sino húmedo en el sentido de esa humedad del chisne o vagina. Una nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Este año de repente parece que se ha ido la comunicación. ¿La tenemos ya? Vale. Nando, a punto de terminar te decía. A punto de terminar te decía, pirámides de Weimar. ¿Han sido pirámides o qué ha sido eso? Ahí, tú sabes que hay esa controversia además que se levantó sobre si eran majanos para secar higos. He escuchado también, creo que desde mi punto de vista, una estupidez, ¿no? De ir para crear pencas para recoger cochinilla. Se ve que las personas que han dicho eso no han recogido cochinilla nunca, porque en esas terrazas tan chicas ponerse a coger cochinilla, pues un poco difícil. Pero sí es verdad que yo pienso que además toda esa estructura que tiene, los alineamientos que tienen, no obedecen a, como se ha dicho, que en fin, que el señor dueño de aquello era masón y se le despertó en fin. Tienen un carácter sagrado y además sabe que en muchas islas habían estructuras muy parecidas. La Palma, sí, conocí también. La Palma, aquí en la isleta había una, dentro de zona militar además, no sé si seguirá existiendo, pero hay incluso fotografías del siglo XIX donde se ve la isleta y esta construcción, es decir, hay por todas las islas este tipo de construcciones que yo siempre he pensado que ponerse en la disyuntiva a pensar si lo construyeron los antiguos canarios o no, pero sí sabían para qué se utilizaban. Sí. Sí. Vale, a punto de terminar. Recomiéndanos algún lugar donde... Bueno, primero, ¿qué era eso que pude ver ahí en la isla de La Palma? Aquello que me perseguía... Pues yo creo que un ser de Lavesán, además. Y además, porque los seres de Lavesán, cuando se utilizaban, tal vez a lo mejor fuiste a un lugar que era sagrado, entraste en una hora y un día que no convenía, y lo que se te apareció fue esa entidad para, de alguna manera, espantarte, asustarte, vaya. Algo que hayas vivido tú en estos lugares mágicos que conoces, y recomiéndanos un lugar para visitar. Decía antes a las personas que estamos aquí. Hombre, para las personas que están aquí, yo creo que mejor sitio, además que tú lo conoces perfectamente, que es el Llano de Ucanca, ¿verdad? Llano de Ucanca. De Tenerife, que además conserva... es celebrada por muchos investigadores a nivel internacional que siempre han visto esa focalización, ¿no? de energética, ¿no? del lugar. Y yo, como experiencia visitando estos lugares, muchos de ellos desde que era niño, digamos que no solo que te reconectan con lo que tú eres, o sea, con tu verdadera esencia, sino que además en muchos de ellos, en muchos de estos lugares, la energía que hay, pero además constatada, ¿no? Porque los lugares no se escogían, se hacían buscando determinadas orientaciones y además energías que habían en el terreno, ¿no? Y muchos de ellos no solo te sanan físicamente, sino además que, podríamos decirlo en un lenguaje más moderno, te cargan las pilas. Llano de Ucanca es uno de los sitios que recomiendas. Yo sí. ¿Y aquí en esta isla? Aquí en esta isla, Gran Canaria. Hay uno yo creo que de los lugares que, a pesar de que tiene una carga, no voy a decir negativa, ¿no? Sino una impronta que creo por algo que debió ocurrir allí, pero sí creo que Cuatro Puertas es uno de los lugares de los que he conocido de la isla de Gran Canaria. Cuatro Puertas. Sí, el yacimiento de Cuatro Puertas que más me ha impactado. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Vamos a terminar. Taucho, ¿dónde se puede uno informar de tu trabajo?
Ahora mismo hay un blog que se llama Crónicas del Guirre, donde voy colgando muchos de... ¿Crónicas del? Crónicas del Guirre, el Blogspot, y también, bueno, la novela que la pueden conseguir en cualquier librería porque está... Taucho, la memoria de los antiguos. Vale, digo mucho esto, muchos invitados, pero contigo más. Tengo que ir a Tenerife, me tienes que enseñar esos lugares. Por supuesto. Donde hay esas extrañas cosas. ¿Me las vas a enseñar? Claro que sí. Y a sentir esa ancestralidad que inunda esos lugares. Descubriendo que este pueblo era mucho más sagrado de lo que nos han permitido conocer. Gracias, os pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias. 2:27, mientras preparamos y cambiamos un poco el escenario, unas pocas noticias, 3 o 4 minutitos, y enseguida regresamos. Esta semana tenemos que empezar hablando del proyecto HARP. Para los que no estéis familiarizados con un término que ha dado mucho que hablar en el mundo del misterio y la conspiración en los últimos años, os diremos que se trata de un programa financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos que tiene como objetivo estudiar la ionosfera y desarrollar avances en sistemas de comunicaciones por radio con fines militares. Como decimos, se trata de un tema recurrente entre aficionados al oculto y del que corren teorías acerca de su verdadero propósito. Desde la experimentación con el clima hasta la generación de auténticos cataclismos nucleares o apagones, las sombras del HARP han acompañado sus años de existencia que terminan este verano. Y es que el gobierno norteamericano ha anunciado su intención de desmantelar la instalación durante el verano de 2014. 300 millones de dólares y 180 antenas que dirigen energía directamente a la ionosfera serán historias, según han declarado sus responsables ante el Congreso norteamericano, que, han añadido, van a experimentar nuevas formas de intervenir en esta región de la atmósfera. Y nunca pensamos que podríamos aunar la astronáutica oficial con el famoso Triángulo de las Bermudas, pero una vez más, la actualidad nos sorprende. Y lo hace en forma de un comunicado publicado por un equipo del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia. Al parecer, según la reciente experiencia de los astronautas de la Estación Espacial Internacional al sobrevolar esta región del Atlántico Sur, los ordenadores, satélites y telescopios que se encuentran en órbita comienzan a dar problemas. La explicación más plausible a este fenómeno sería una anomalía magnética proveniente del cinturón de Van Allen, un anillo de radiación que se encuentra a unos 6.000 kilómetros de nuestro planeta. La forma del campo magnético de la Tierra, no uniforme, provocaría que en las zonas más débiles ciertas radiaciones lograran alcanzar la superficie, dando lugar a fenómenos como estos. Los expertos del SETI, un programa que tiene como misión la búsqueda de indicios de vida extraterrestre, han comparecido la pasada semana ante el Congreso de los Estados Unidos para dar cuenta de sus conclusiones hasta la fecha. Las declaraciones de estos científicos no han dejado indiferentes a los parlamentarios, y es que, según su experiencia, existe un 100% de probabilidades de que exista vida inteligente fuera de nuestro planeta. Por si fuera poco, han puesto un plazo para demostrar su existencia, nada más y nada menos que 20 años. ¿Será posible cumplir esta predicción? El tiempo, como siempre, deberá determinarlo. Y un grupo organizado de ciudadanos pretende hacerse con el control de una nave espacial abandonada. La sonda IS-3 fue lanzada al espacio en 1978 y abandonada en 1997. Su misión no era otra que la de analizar las corrientes de partículas cargadas procedentes del Sol. Para cumplir este sueño, la iniciativa necesitaba reunir al menos $150.000, cantidad que ya ha superado. La trayectoria que sigue actualmente la nave la llevará a acercarse lo máximo posible a nuestro planeta el próximo 10 de agosto, hecho que ha llamado la atención de este colectivo formado por astrónomos aficionados y empleados jubilados de la NASA. Por su parte, la Agencia Espacial Norteamericana ya les ha concedido esta pasada semana el permiso necesario para reiniciar la nave, por lo que en breve comenzarán a enviar órdenes al aparato para que se aproxime de nuevo a la Tierra y haga llegar toda la información recopilada estos años. Una propuesta curiosa, qué duda cabe. Vamos a seguir hojeando la actualidad en busca de más historias como estas. Quién sabe, a lo mejor alguno os animáis a realizar algún experimento similar. De ser así, lo contaremos de nuevo en nuestro tiempo de noticias, como siempre, en el Espacio en Blanco.
se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. Y 31, 3 y 31 en el resto de España, un programa especial del Espacio en Blanco aquí en las Islas Canarias, desde el Casino de Las Palmas, con algunos temas que todavía nos quedan. Hay algo que hemos estado últimamente investigando, que nos sugirió nuestro siguiente invitado, que era enseguida os presento, que tiene que ver con desapariciones, una extraña desaparición. Escuchar un poquito esta pequeña introducción y os contamos el resto de la historia, que es apasionante. Nuestro próximo tiempo nos va a llevar a conocer algo más de las desapariciones misteriosas de barcos. Concretamente de uno de ellos, el Fausto, que desapareció en estas aguas canarias. El 20 de julio de 1968, sobre las 5 de la tarde, el motopesquero Fausto arribó al embarcadero de Las Puntas, en la costa de frontera, en la isla del Hierro, para descargar unos plantones de plataneras destinados a su siembra en unas fincas en el Valle del Golfo. En la madrugada del día 21, sobre las 2:30 de la madrugada, la pequeña embarcación se hizo de nuevo a la mar rumbo a su base en el puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, a donde debería haber llegado en circunstancias normales 6 o 7 horas más tarde. El retraso en la llegada estimada del barco alertó a sus familiares y amigos, así como a su propietario, Rafael Acosta Arroyo, que puso el hecho en conocimiento de la Ayudantía Militar de Marina de Santa Cruz de La Palma. A través de la estación de radio costera de Canarias se dio el primer aviso de alerta a todos los barcos que pudieran encontrarse en la zona, para que colaborasen en la búsqueda del motopesquero. Aunque al principio no cundió la alarma, el SAR comenzó sus labores de búsqueda y rastreo en la zona donde se le suponía perdido, por lo que ordenó el despegue de un avión Heinkel HE-111 para que hiciera un vuelo de reconocimiento. Se pensó en una posible avería del motor, lo que haría que se encontrara a la deriva, por lo que el viento del nordeste reinante lo habría apartado de su ruta llevándolo a mar abierto. En la madrugada del día 25 se recibió la noticia de que el Fausto había sido localizado esa medianoche por el mercante británico Duquesa, a unas 95 millas de La Palma. El capitán dijo que los tripulantes se encontraban sin novedad y después de suministrarles víveres, agua y gasoil para 18 horas de navegación, les indicó el rumbo a seguir y al mismo tiempo comunicó a la estación radiocostera que el Fausto llegaría en la tarde de ese día a su destino. La noticia del encuentro se difundió rápidamente por la isla. A primera hora de la tarde, había ya en las inmediaciones del viejo muelle una gran cantidad de personas, además de los familiares, deseosos de presenciar la llegada de los 4 hombres, a los que ya muchos daban por desaparecidos. La nave. ¿Cómo y por qué desapareció entre las aguas? Nuestro invitado nos da más datos de esta extraña historia. Ahí están los primeros datos de esta extraña historia que yo desconocía. Luis Velasco ha venido un poco a contárnosla. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues contento de que estés aquí en Gran Canaria nuevamente y que me hayas invitado a tu programa. Para mí un placer. ¿Conocíais, pregunto al público que está aquí, esa historia del Fausto que había desaparecido?
Cuántas cosas se aprenden, ¿verdad? Esa es la gran maravilla que tiene investigar y fructificar. Te has encontrado con un caso increíble. Ya me lo avanzabas la otra vez que estuvimos y habías prometido un libro. ¿Ya está ese libro? Sí, efectivamente, Miguel. Yo te dije en el Congreso del Misterio del año pasado que cuando vinieras te iba a tener un libro preparado, vamos. Y bueno, parcialmente he cumplido, está terminado, pero ahora tiene que entrar en la fase de maquetación y bueno, la dinámica típica de la edición, y a ver si de aquí a un tiempito, espero que no sea mucho, ya pueda estar disponible. Yo también lo quiero, sobre todo porque servirá para tratar de explicar una desaparición. Ahí están los primeros datos. He oído muchas desapariciones de barcos y aviones, también en estas aguas, ¿no? Pero esta es de antes de ayer, 1968, sí. Sale de Tazacorte, un lugar para mí muy querido, donde he vivido y tengo gente, familiares y eso, en la isla de La Palma, Valhierro, y de repente, ¿qué pasa? Bueno, recogen un pasajero allí de manera imprevista. ¿Iban 4 tripulantes? Iban 3. 3 tripulantes. Los 4 tripulantes habituales, uno de ellos se quedó con motivo de las fiestas patronales y bueno, bajaron 3 a llevar ese segundo cargamento de material para roturar unos terrenos para las plataneras. Y bueno, estando allí, pues un vecino palmero se enteró de que estaba el barco, tenía una necesidad urgente, imperiosa, de volver a su casa por motivo de la enfermedad de su pequeña niña de 1 mes y medio. Y el hombre, pues, se montó en el barco. Se montó en el barco y bueno. Pues, era un barco chiquitito, no muy grande, ¿no? Casi tenía 14 metros de eslora, 14. O sea, casi es un buque. Bueno, era un barco pesquero robusto, muy marinero. La verdad que tenía muy buena factura, fue hecho por uno de los mejores carpinteros de Ribera de la isla de La Palma, incluso fabricado en pino palmero. Estaba valorado en 1 millón de pesetas de la época. De la época, una fortuna. O sea, y bueno, la verdad que la casualidad de que estuviera el barco ahí, pues a Julio García Pino se le presentó esa oportunidad, y bueno, las carambolas del destino ha hecho que esta sea una de las historias más enigmáticas y más sorprendentes. La entradilla que has hecho, tan magnífica para el programa y tan completa y tan precisa, pues es exacta, porque de igual manera nuestros oyentes están haciéndose las mismas preguntas, yo me las hice en un momento y llegué a la determinación de que quería llegar al fondo del asunto. Y has escrito casi es una enciclopedia buscando datos con marinos, con gente del ejército que te ha contado algunas cosas que bueno, se desconocían absolutamente, ¿no? La historia del Fausto cautiva de principio a fin y a todo ser viviente. Como no tengo comunicación con los animales todavía telepática, no puedo saber su opinión, pero seguro que se engancharía. A mí me enganchó cuando me contaste y empecé a investigar un poco y ver datos, es increíble. Yo es que soy un enfermo de los datos y te puedo decir que llevo casi 14 años detrás de este tema. Sí. Vale, una primera se pierde, de repente lo encuentra un buque británico, le dan víveres, le dan gasoil y dicen sigue tirando, llegarás a Tazacorte, pero no llega a Tazacorte. Sí, era el mecanismo del botijo, es que era sencillo, porque incluso Raymond Phillips, que es el capitán del Duquesa, les dijo que siguieran rumbo este, le dio las coordenadas y en el peor de los casos que siguiera al este, que más tarde más temprano daban con la isla de La Palma, que es bastante grande, la isla más alta. De Hierro a La Palma no hay tanta distancia, ¿no? Bueno, que él evaluó que para ellos, bueno, en una cosita te quiero adelantar, que no se sabe, sí estaban estresados los marineros. Yo hasta ahora, antaño, decía que lo encontraron normal, pero sí estaban estresados. En un primer momento querían quedarse a bordo, pero después ellos decidieron embarcarse en su propio barco y regresar por su propio pie. ¿Estresados significa que estaban cansados y que deberían haberse quedado Estaban muy agobiados porque no tenían comida. Hay un axioma en la vida del mar, yo me saqué el patrón de embarcación de recreo, y hay un axioma que se repite, que es al mar hay que llevar abrigo, comida y agua. Ellos llevaron a más que 10 kilos de fruta para 4 hombres de edades parecidas a las nuestras, pues la verdad que los de fruta pues era eso, para una navegación de 10 horas. Ellos se perdieron casi 5 días. Imagínate cómo estarían los pobres. Se pierden después de que han visto ese buque británico y de repente los vuelven a encontrar una segunda vez, según los datos que yo tengo aquí, un buque... El Ana Di Maio. Bueno, antes de nada, bueno, mandan un montón de aviones, el servicio aéreo de rescate anda buscándolos por diferentes lugares, desde el Hierro, por La Palma, y no encuentra nada. Sí, fue el mayor dispositivo aeronaval de toda la historia de Canarias. Para que te hagas una idea, se vino a rastrear el equivalente a la superficie de la península ibérica. Se hizo un dispositivo muy grande y según iban pasando los días se iba ampliando. Tuvieron que pedir el apoyo de 2 aviones Grumman Albatros de la base aérea de Jerez, del grupo antisubmarino, porque son hidroaviones de largo alcance. Se movilizaron 4 unidades de la Armada, 2 remolcadores de altura, un buque hidrográfico que de casualidad estaba realizando un levantamiento topográfico en la punta Igualada al oeste de La Gomera, y además una fragata, la fragata Magallanes. Es decir, el barco que estuvo más días de mar fue el Castor y realizó una navegación
tremendas, y el que menos, pues el RA5 y la fragata Magallanes, que fueron 6 días. Y no vieron nada. Nada. Y eso con el apoyo de los aviones, más incluso en un momento dado se llegó a intentar movilizar un avión de largo alcance del SAR de Dakar, pero no estaba disponible. O sea que fue una cosa, te podría decir que esto fue un caso internacional. 17 días estuvieron detrás tratando de buscar ese motopesquero, y el 7 de agosto de 1968 se dio por finalizada la búsqueda oficialmente. Sí, no es que no quedaba otra, porque ya se había superado el 1.000.000 de pesetas de la época en combustible en días de mar y el barco no aparecía. Nadie podía entender cómo una vigilancia tan implacable, esos medios tan empleados. Claro, cuanto más días pasan, el arco se va ampliando, y llega un momento dado en que las autoridades de Marina evalúan que deberían estar ya muertos. Por eso se suspende. ¿Y después qué ocurre? Curiosamente, un poquito más adelante, no sé la fecha, la tengo por aquí, sí. 11 de octubre. No, el 9 de octubre. Sí, sí. Ah, perdón, el amanecer del 9. Sí. Y fíjate, estábamos hablando 7 de agosto, se dejan, sí. Se concluye la búsqueda, agosto, y en octubre, unos cuantos meses después, sí. ¿Qué pasa? Pues un barco que iba en la ruta desde Génova hasta Puerto Cabello, Venezuela, para ir a Panamá e irse al Pacífico, encuentra el Fausto en alta mar a unos 1.200 millas del archipiélago canario y 1.700 de Venezuela. Hombre, casi a medio camino, ¿no? Y encuentra el barco Fausto, lanza un primer mensaje de haber encontrado el barco. Lo interesante del dato es que da la matrícula del Fausto, luego lo tuvieron que haber visto físicamente, y reportan la existencia de un único hombre muerto a bordo de hace tiempo. Espera, ¿ven el barco allí perdido? 3 meses después de que hubiera desaparecido. ¿Cómo puede ser que de repente se fuera a aparecer allí? Quedó al garete, y entonces tuvieron que gastar botes de flis porque había insectos, y bueno, descubren en la sala de máquina el cadáver seco, semi-momificado, posiblemente por la falta de ingesta de agua, de un hombre joven que tenía una particularidad, una marca en una de las nalgas, y los familiares identificaron que ese hombre debía ser precisamente el pasajero que se embarcó desde el Hierro, que era Julio García Pino. ¿Solamente uno de los 4? Solo uno de los 4, sí. Y bueno, en ese primer mensaje dicen que no habían papeles a bordo. Y entonces, ¿siempre tiene que haber papeles? Hombre, un barco siempre tiene el rol, el flete, cartas náuticas, o no sé, cualquier cosa. Entonces, claro, cuando lo encuentra, imagínate el masazo en el archipiélago canario, fue una auténtica bomba. O sea, desde luego las familias tuvieron un vía crucis muy largo para luego tener esta guinda del pastel tremenda y dramática. 3 desaparecidos, un cadáver que había escrito una extraña historia, tenía un diario, ¿no? Sí, efectivamente, y eso ya se da cuando en el segundo mensaje, adelantándome un poco, en el segundo mensaje se informa que se entregarán los papeles a bordo a las autoridades judiciales en Puerto Cabello, Venezuela, porque el barco iba a hacer una escala técnica allí. Pero claro, en ese segundo mensaje es cuando dan cuenta de la tercera y definitiva desaparición del Fausto, que también tiene un montón de misterio, porque desaparece entre las 6 y las 6:30 de la mañana. El capitán designa unos plantones que se turnan la noche, y ellos no van a estar toda la noche a popa, porque llevaban el barco a la pendura. Lo ataron. Iban con un grueso mecate, ¿sabes? Una soga muy gruesa. Y bueno, pues te toca a ti el servicio, te levantas, miras el barco y bueno, te vas a dormir y entonces, según dicen en la rueda de prensa que dieron en Venezuela, en el momento que se asentó para ir al baño o lo que quiera que sea, cuando volvió ya vio la soga flameando, como que se había soltado el barco, se había reventado. Nunca podremos saber si fue robado, si entraron buchadas de agua y por el peso del barco y la velocidad del barco que lo transportaba se pudo haber partido. Aquí el mundo de la especulación es absolutamente amplio. Los entendidos en ese tipo de embarcaciones desde que tenía una prueba bermeana y era un barco muy marinero, pensaban que aunque el barco fuera 18 nudos y el pesquero no tuviera esa capacidad, que podía resistir el embate de esa fuerza, pero no podemos saber si a lo mejor hubo un tronco semisumergido que pasara por el costado del barco, diera en una de las amuras e hiciera una vía de agua. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había una especie de diario que escribió Julio García Pino y bueno, en ese diario, desgraciadamente, alguien, que no sabemos quién, arrancó, porque no era un diario como podíamos pensar, era una libretita de anillas, de cuadritos, como la que todos hemos tenido en el bolsillo alguna vez en la vida, en la que son de 28 páginas, y en la última se despedía de la mujer de una manera muy sentida, en la que le decía: Luz,
a Luz María Cruz Toledo, que es su mujer, dice: Luz, tú sabes que Dios quiso para mí este destino, y ya le daba instrucciones precisas de pagar deudas, de cobrar seguros, y se despedía, dice: adiós, amor. Y lo más importante, decía: nunca le digas a Julín, que es su hijo de 4 años, lo que me pasó. Qué extraña historia, ¿no? Sobre todo, bueno, la desaparición del barco, pero que se encontrara esa especie de diario, que faltaran todas esas hojas y que ese único tripulante que se había quedado allí, o pasajero, supiera, como si estuviera despidiéndose. No, se estaba despidiendo a las claras, ¿sabes? Ya la caligrafía era mala, a lápiz, incluso fue la última hoja. ¿Quién en la libretita esta no ha escrito las cuentas aritméticas al final? Él aprovechó la libreta hasta el final, pues luego hay una cosa clara: contó toda la historia. Y si contó toda la historia, tanto si fue de manera unilateral, que Julio García Pino quiso referir su historia, o ellos en conjunto quisieron que se supiera, no lo podemos saber, porque aquí queda en el mundo la especulación. Mi deseo está que con la publicación de la obra que estoy terminando, en un momento dado, alguien, especialmente en la zona italiana, alguien tenga algún familiar que diga: pues mi abuelo estuvo en el mercante, porque hasta que no demos con un testigo directo, o a lo mejor alguien de una manera malentendida, una compasión malentendida, decidió, habiendo leído lo que había pasado, lo rompió porque dijo: esto es demasiado crudo, demasiado duro, las familias habrán sufrido, y lo hizo desaparecer. Pero es que incluso la duda a veces es mucho peor. Ya. ¿Qué crees que pudo ocurrir? Tú que llevas tantos años metido en esta historia. ¿Por qué se fueron de rumbo? ¿Que quisieron marcharse a Venezuela? Dijeron: no queremos volver a las islas, nos vamos a Venezuela. ¿Qué pudo pasar? Sí, desde luego la eventualidad de Venezuela es la opción con cierta lógica cuadrada, martillazo, que necesitamos nosotros para poder hacer un círculo con un compás. Tienes que pinchar el papel, si no pinchas no hay círculo. Nuestra mente necesita entender, pero claro, como esto es como una pirámide invertida, que cuantos más niveles va subiendo, más incógnitas se va planteando. No he conseguido llegar a nada, sino todavía aumentar el plantel de interrogantes. Pues entonces, digamos, casi la gente tenía que aceptar a la fuerza que era Venezuela, pero no fue así. Sus familiares no lo tenían. Les habían dicho que Venezuela. Pero es que con un barco que te carga casi 20 toneladas, tú, si quieres irte a Venezuela, te fabricas con lonas, te llevas material para recoger agua de lluvia, te puedes llevar las artes de pesca que no las llevaban, cargas y arranchas carne, leche, todo eso, y eso no pasa desapercibido, y tú lo sabes bien, que has vivido en Tazacorte, y cuanto no más en frontera, que es todavía más pequeño, y ahí se conocían todos. Y además, entonces, si se van a Venezuela, van y se llevan un pasajero desesperado por su hija, eso es una crueldad tremenda, aunque el pasajero era un buen y conocido mecánico, que siempre puede ser interesante como logística para el viaje. Pero además el Fausto tenía una particularidad: era el buque de pesca que más producía, que más riqueza generaba en la isla de La Palma. ¿Sí? Sí, tal cual. De hecho, ya empiezo a hablar de una quinta víctima dentro de las 4 familias damnificados. Ya hace tiempo que empiezo a hablar de la quinta familia damnificada, y es la del propietario del motopesquero, porque a raíz de ahí, como una especie de maldición que se arrastra y que lo cubre todo, también entre la pérdida del Fausto, digamos, el parón que las autoridades le pidieron a sus otros barcos para que los aviones no los confundieran con el propio barco en los rastreos, más esa pérdida de ganancia y unos problemas familiares derivados de una herencia, abocaron a que el propietario, digamos, de tener una posición muy acomodada y tener una buena flota de barcos, tuviera que ir vendiéndolos uno a uno hasta verse en la obligación de trabajar en varios trabajos. Es decir, esa es la quinta familia, y la verdad que esto es una desgracia para todos. A veces tratamos de buscar explicaciones, no sé, más misteriosas, extraterrestres, no sé qué. ¿Qué crees que pudo ocurrir? ¿Tienes alguna idea casi para terminar y te pregunto otros lugares mágicos? Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que aquí tendríamos que hacer el axioma de la navaja de Ockham, en igualdad de condiciones, porque aquí puede caber todo. Pues la más sencilla: pues se perdieron, por lo que sea escaparon como el agua entre los dedos, aunque el dispositivo fue muy bueno, y que a lo mejor por una casualidad terminaron muriendo. Lo que no sabemos si esos 3 pudieron haber sido asaltados en alta mar y asesinaron, y a lo mejor Julio García Pino, que era el más joven, se pudo haber escapado escondiéndose, o a lo mejor fueron muriendo uno tras otro y los tuvieron que ir tirando. Entonces, creo que lo más sencillo quizás sea lo que más tenga cómodo, pero esta historia de principio a fin no deja indiferente a nadie. No he conocido a nadie en todos estos años que le haya contado esto y se quede frío. Luis, a punto de terminar,
Hace unos meses ha desaparecido también un avión, aún no sabemos nada de él, no sé cuántos pasajeros, y de repente tenía ruta hacia un lugar y se supone que podía estar en las aguas australianas. Qué cantidad de extrañas cosas suceden en este mundo, ¿verdad? Sí, es que este mundo se obstina así, entonces el avión, digamos que pone de moda el tema del Fausto, pero no solamente fue el Fausto, también se perdió el Mensei Tauro 2, también prácticamente la misma fecha, se perdieron también el 20 de julio, ellos zarparon desde el puerto de la Cruz, 3 personas, experimentados marineros en un barco. Lo que pasa es que el Mensei Tauro 2 apareció un año después en el mar de los Sargassos, tenía doble casco y material de relleno que flotaba, pero sigue siendo hoy un misterio. ¿Y había alguien dentro en el barco? ¿Había tres personas, supervivientes o ya muertos? No había nada, ni rastro de ellos, no se sabe nada de ellos. La última comunicación era cerca del norte de La Gomera, que habían pescado un peto, que es un pelágico grande, muy rico, ¿no? Y entonces, y muy apreciado, y ya después no se sabe nada. Si volcaron, si no volcaron, bueno, la embarcación estaba con la proa asomando, por eso el barco Ice River, que venía de Panamá, lo encontró y bueno, de hecho todavía debe estar en Tarragona el Mensei Tauro 2. El capitán no pidió rescate. Extrañas desapariciones de las que hay muchas en este planeta. 2-3 minutos nos quedan antes de terminar. Decía antes Nando que conocía lugares en Tenerife, que tú tenías que decirnos algunos lugares de esos especiales mágicos. Eres un investigador como él, andáis mucho sobre el terreno. ¿Qué lugares nos recomiendas para reconocer de nuevo el territorio Guanche, territorio especial? A lo mejor me vas a odiar por esto, pero es que los lugares, bueno, el problema está que a lo mejor a veces uno lo dice y va mucha gente y no respeta el lugar, ¿vale? Porque yo te cuento una cosa, una vez hubo una lluvia de estrellas y resulta que tú vas a ver la lluvia de estrellas y la gente va a beber y a reírse. Bueno, pues eso lo puedes hacer aquí, ¿no? En una zona de ocio. Cuando vas a la naturaleza tú tienes que ser guardián de la naturaleza. Pero, por ejemplo, un sitio estupendo está en la finca de Osorio de Terror, pero los lugares de poder no es para ver un circo Ringland o algo que va a salir un fantasma, no. La energía la tienes que asimilar y el lugar te va a dar la energía que tú necesitas y eso tú lo sabes absolutamente bien y lo tienes claro, pero si partes del respeto, no hace falta que haya veneración, ni siquiera poner ofrenda, solo con el respeto mutuo al lugar, el lugar te devuelve ese respeto mutuo, solo con tratar de aprender por la observación, el lugar te va a dar eso. Si tú no respetas eso, el lugar no te va a dar nada. A lo mejor te da una bufetada de todo. Entonces, hay varios sitios, Nando lo definió perfectamente, 4 puertas, desde luego. No es casual que en los lugares donde los antiguos canarios tuvieran sus lugares de culto sean lugares de poder. También está la fortaleza de Ancite, también está los poblados, el Roque Nulo. Es como una inmensa antena. ¿Sabes? Es Petrio, el Ventaiga, son como si fueran, ¿sabes? Toda la energía telúrica se concentra ahí. Siempre se ha hablado que los rayos caen en los vórtices. Cuando hay una montaña que tiene un vórtice, también se habla de que en la inversa, a nivel energético, es como una pirámide, tiene como otra pirámide energética. Eso lo sabían los antiguos, porque los antiguos tenían una comunión perfecta con el medio. No tenían móviles, no tenían electricidad, no tenían interferencias y su visión era mucho más. En la propia experiencia que he tenido a lo largo de los años, en sí, lugares de poder por todas las islas, he podido caer en la cuenta que cuanto más horas pasas en dichos lugares, tu afinidad energética aumenta. E incluso abandonas el lugar y puedes ver cosas en lugares que no son, porque has adquirido esa tasa vibratoria y las hay en todas las islas, en el Pinar del Hierro. Por ejemplo, estuve, lo detecté al vuelo, o sea, se veía debajo de los pinos la oscuridad, era de noche, pero no veías oscuridad, tú veías una reverberación. Claro, cuando ya estás familiarizado, lo detectas al vuelo. Pero claro, los lugares también tienen sus más y sus menos. Hay lugares que son positivos, hay lugares que son patógenos negativos y hay otros que son variables. Mi pregunta está, ¿son variables porque tienen su dinámica, que puede ser, o son variables por la actitud con la que yo voy? Ya. Terminamos en 30 segundos. ¿Siguen viéndose extrañas luces? Sí. ¿Eso que llaman ovnis por aquí en estas islas? Sí. A finales del año pasado, en la zona norte de la isla, se vio en la montaña Cardones un ovni muy espectacular. Lo que pasa es que ahora tengo que seguirle la pista y trabajarlo más. Tengo los testimonios, pero claro, mi libro me ha supuesto un parón porque había que terminarlo. Ya no lo contarás en la próxima. Y luego un caso, y muy breve, a abuela pluma, un amigo que tiene un águila real, la saca precisamente por 4 puertas a volar, un día normal, muy luminoso como el de hoy, sin nube, y el águila de repente se queda mirando a la nada. Cuando él fija la atención, ve como una burbuja transparente que desciende y se pone detrás de una de las cuevas sagradas. O sea, él vio esa especie de esfera azul eléctrica a pleno del día. No lo hubiera visto si no es porque el águila, que tiene una visión mayor que él, cae en la cuenta. También
tengo que seguir la pista y también te informaré. Ya no lo contarás. Luis Velasco, ha sido un placer. ¿Forma de estar en contacto contigo? Bueno, tengo un correo electrónico que es Velasco Luis Javier, todo junto, sin Velasco, con V y con S, Luis Javier, @gmail.com. Gracias. Para que pueda gustar. Os pido un aplauso para él. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y por hoy terminamos. Las gracias a todos por la escucha, a nuestros compañeros. Habéis dado gusto a toda la gente que ha venido a vernos. Yo os pido un aplauso ahora sí grande para vosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestros compañeros José Carlos García, Jesús Caballero, Rubén Jurado, aquí en Las Palmas, y Rubén de Felipe y Greta Navas en Madrid. Gracias a todo el personal del Casino de Las Palmas. Queremos venir a cenar, a comer, a desayunar todos los días aquí. Muchas gracias, habéis sido muy amables. Gracias. Nos vemos en 7 días. Hay más misterios que queremos descubrir juntos. Y antes de irnos, la invitación a ese Congreso del Misterio que comienza mañana. Ha habido cambios, ya sabéis que va a ser en el auditorio Alfredo Kraus, en la Sala Cámara. Gracias por la compañía. Feliz semana para todos. Y ahora hasta las 3 aquí en Canarias, las 4 en el resto de España, un poquito de música. Y con el consejo de que sigáis en la programación de Radio Nacional. Gracias a todos, ha sido un placer. Gracias.